así como tenemos arreglos normales, recordemos que si queremos manejar matrices o arreglos multidimensionales, en MySQL sería un poco más fácil todavía porque podemos crear tablas de n, ¿cómo se dice? Campos para cumplir con este propósito. Entonces, de esta manera no tenemos que correr una y otra vez una consulta para manipularla dentro de un procedure o dentro de cualquier otro script de MySQL que tengamos, digámoslo de esa manera. Entonces, para crear una tabla temporal, lo único que tenemos que hacer es create temporary table, el nombre de la tabla y las columnas. Vamos a probarlo. ¿Dónde está? Paso por acá a mi máquina virtual. Ahorita voy a abrir MySQL Workbench. Vamos a abrir una conexión. Y listo. Entonces, aquí yo tengo lo que es una sesión. ¿Qué podemos hacer? Si yo hago, por ejemplo, un create table prueba, a esta prueba le puedo crear justamente con los campos que yo quiera. Vamos a hacer esto. La vamos a crear con una cadena que va a ser de tipo varchar de unos 20. Y además vamos a tener un entero que va a ser un int. Nosotros comúnmente cuando creamos una tabla, la creamos con algún identificador justamente para poder manipularla. Pero si yo voy a crear una tabla temporal, es muy raro que la utilicemos por ID. Si se requiere, pues se lo podemos agregar, pero en este caso vamos a crear una tabla común y corriente. Si yo aquí ejecuto esta sentencia, van a ver de que se ha creado la tabla prueba. Entonces, si yo, por ejemplo, abro otra nueva conexión, si yo aquí hago un select asterisco from prueba, voy a ver, caray. Bueno, déjenme seleccionar la base de datos nuevo. Ahí está. Ejecuto y vemos que me regresa a la estructura de la tabla. Si yo hago aquí, por ejemplo, un insert, into prueba, y le doy values nueva, y le mando 1, 2, 3, 4 de entero, se cambió el contenido de mi tabla prueba, como pueden ver aquí, y en mi otra conexión vuelvo a hacer la consulta y pueden ver de que ahí sigue. Yo en la otra conexión puedo ver la otra tabla sin ningún problema. Esto pasa con una vista o pasa con ACTE, cualquiera de las tres. Entonces, pues lo que voy a hacer es de que voy a cerrar esto y aquí le voy a dar drop table prueba. Entonces, pues ya no tenemos tabla. Aquí en vez de create table, simplemente le voy a decir create temporary table. Con esto, vamos a ver de que yo lo ejecuto. Ahí está. Aquí tenemos que se creó la tabla correctamente. Si hago un select, no tengo nada, le voy a insertar un valor. Y si hago otro select, voy a ver de que aquí tengo el valor nueva con su valor respectivo. Si yo me voy a mi otra conexión y yo aquí hago el select de prueba, vamos a ver de que dice la tabla prueba no existe. Ajá. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, aquí en vez de cadena y entero podría ser key y value, como si nosotros quisiéramos hacer un arreglo o un tipo objeto en el cual podemos el valor y el nombre y su valor de la variable y pues de todas sus propiedades.
Y una vez que ya tengo esta tabla temporal, pues puedo hacer un script para que se utilice. Una vez que termino mi script y termina mi conexión, pum, se elimina mi tabla. Entonces, como les decía, aparte de crear una tabla temporal como creamos las tablas normalmente, si usamos una tabla pero a partir de un select, voy a eliminar la tabla prueba. Y aquí le voy a decir, voy a crear la tabla prueba, pero a partir de select asterisco from regions. Yo creo esta table. Van a ver de que yo le voy a dar selección asterisco from prueba y van a ver que me creó esa tabla provisional con esos valores. Si yo la veo desde el otro lado, desde la otra conexión, no voy a ver absolutamente nada. Por lo tanto, si es una consulta que no solamente sean regiones, sino que es un select, from regions, inner join, countries, etcétera, pues me va a crear la tabla a partir de cómo me regresa el resultado de esta consulta. Recordemos, así como lo tengo en el ejemplo, de que si le agrego el limit 0, voy a eliminar la tabla. Aquí en vez de regions le voy a poner limit 0. Y si ejecuto esta sentencia, al momento en el que hago el select de la tabla, me da la estructura de la tabla, pero no tiene ningún, ¿cómo se dice? No tiene ningún nombre. Para limpiar una tabla, por ejemplo, yo podría hacer un create temporary table a partir de la otra tabla, hacerle un, ya sea limit 0, y hacer un script para validar cada uno de los campos de la otra tabla, y si son válidos, los voy rellenando esta tabla. Al final le doy el truncate a la tabla original y le mando todos los datos de una tabla a otra, o la, ¿cómo se dice? O la creo a partir de la temporary table. Podemos hacer N funcionalidades o uso de esta herramienta para los propósitos que querramos. Entonces, con esto, pues ya sabemos que es relativamente fácil el no permitir a, ¿cómo se dice? El permitir en cierto modo cierto aislamiento de funcionalidad entre conexiones, diría yo. Porque curiosamente todo lo que hacemos en una conexión es muy probable de que se vea en otra. Entonces, pues con este propósito lo podemos limitar. Por último, como les digo, para crear una tabla temporal, al momento de que se termina la sesión, vamos a probar esto. Yo aquí tengo mi tabla prueba, que es una temporary table. Si yo me salgo de mi conexión y yo vuelvo a iniciar la conexión, le voy a volver a dar select asterisco from prueba y vemos que ya no existe. Una vez que se terminó mi conexión o mi sesión, pues bye tabla. Incluso si yo la creo y la puedo seleccionar en esta sesión, aún así, aunque le dé refresh a mis tablas, no me la va a mostrar tal cual como dentro de la estructura de mi base de datos. Solamente queda por ahí como volando, ¿cómo se dice? Como volátilmente. Entonces, si en caso de que yo lo necesite, tal vez estoy creando una tabla temporal por cada uno de los ciclos de un procedure y la tengo que crear y eliminar en cada una de las iteraciones para reiniciarla en cierto aspecto, pues le puedo dar drop temporary table. Y con esta sentencia me elimina mi tabla. Ya no la puedo utilizar. Ya no la puedo utilizar, entonces allá lo podemos comprobar.
Entonces, pues con esto, jóvenes, hemos terminado lo que es la unidad 4, así de fácil, así de sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del uso o cómo crear una tabla temporal en MySQL? Bueno, pues qué bueno que no. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer una práctica acerca de tablas temporales o una tarea. Ya veré qué les pongo para el miércoles. De momento, pues vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto al grado de este curso para ver qué tanto recuerdan al respecto. Ahora, déjenme, abro la respectiva lista. Muy bien. Se encuentra Ayala Flores Daniela. Sí, profe. A ver, señorita, le toca a usted primero. ¿Qué sentencias SQL forman parte del Data Manipulation Language o DML? Recuerdo que es como el select, el insert, update y delete. Perfecto. Son esas 4 justamente. A ver, con eso le deja tu participación y le voy a preguntar a Corona González Ian. Sí. Jovenazo, si ya dijeron que el Data Manipulation Language son los selects, los inserts, los updates, los deletes, ¿cuáles serían las sentencias que forman parte del DDL, que es el Data Definition Language? El create y el alter. ¿Y cuál otro? Si podemos crear y podemos modificar, ¿qué otra cosa podemos hacer? No se me ocurre la última. Ok. A ver, de todos modos, te voy a poner la mitad. Ahorita. ¿Quién fue el primero que me levantó ahorita la mano? A ver, Olalde Ortega Adrián. Sí, son los creates, los alter y también los drop. Los drop. Ahora, jovenazo, no se me vaya. Si sabemos que los Data Definition Language y los Data Manipulation Language son los alters, los drops y los creates y los selects, updates respectivamente, ¿cuál es la diferencia entre ambos sistemas de manipulación de datos, ambos lenguajes de manipulación de datos? Es que el DML es más como para los registros y el DDL es Ajá, más para las tablas. perfecto. Muy bien, jovenazo. Justo como lo dijo este jovenazo, el DML trabaja a nivel registros, a nivel datos, el DDL trabaja a nivel tablas o a nivel estructura de mi base de datos. Con esto está perfecto. A ver, vamos a Cortés Rodríguez, Francisco Gerardo. ¿No está? ¿No está Cortés Rodríguez? Ok. García Bucio. Entiendo, profe. Jovenazo, dígame qué es un predicado SQL.
Pues le está indicando la acción que tiene que realizar, ¿no? La acción, ¿qué cosa? Pues, por ejemplo, las condiciones que tiene que tener como lo que quiere hacer. Si ya sea buscar cierto tipo de dato, vas a utilizar ciertos condicionadores. Como que siento que ahí vas. Te voy a poner la mitad, pero voy a permitir que alguien más. Son un montón, así que para que todos participen. Vamos a dejar a García Flores, Edwin Aldair. Sí, prof. ¿Puede complementarla o aclarar un poco la respuesta del jovenazo en cuanto a qué es un predicado SQL? Pues nada más es la cláusula que incluye, ¿no? O sea, ¿Cuál cláusula? la cláusula y el primer nombre. ¿Cuál primer nombre? O sea, por ejemplo, como es predicado, pues sería la cláusula que tiene la sentencia, podríamos decirlo así. Ajá, una sentencia SQL tiene varias cláusulas. Select, from, where, order by, group by, etc. ¿Cuál de esas, cómo se dice, cláusulas es el predicado? Sería como el select o... ¿No? No. A ver, vamos a dejar al joven Leonardo y ahorita regreso contigo. Sí. Según yo es donde está la condición Ajá. de la consulta en sí, lo que va después del where, por decirlo así, Ah, perfecto. pues ya serían como las que son, no sé, between o like o cosas por el estilo. Ajá. ¿Esas qué son? Este, ¿Cómo las llamamos? operadores. Operadores es el igual. Ah, bueno. Ujú. Like sí sería como un operador igual, más, pero en general, ¿estas cómo se llaman? Ah, no recuerdo. El El nombre predicado tal es un cual, ¿no? conjunto de qué. No, ya no. ¿No? Según yo nomás Ok. tenía eso de que el predicado es la condición, pero no. Todo está perfecto, lo único que te falta es de que son expresiones. Para que Ok, se vayan, pues, ¿cómo se dice? Agarrando los conceptos. sí. Como dices, Ok. como lo explicó el compañero del primero, sí es la parte como que la que condiciona la consulta, pero como que no me supo decir bien en dónde nosotros decimos esta condición. Esta condición la ponemos nosotros en el where de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestra sentencia. Y pues el where lo podemos entender como un conjunto de expresiones que se evalúan y nos regresan un valor booleano de true or false para saber si un registro se va a mostrar en el listado o no. Entonces, les había explicado una vez de que yo me imagino el predicado como cuando nos daban clases de español y nos decían una oración pues tiene lo que es el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado. El sujeto, bueno, si dices el carro corre mucho, el sujeto es el carro y a partir del verbo para adelante es el predicado. Entonces, nosotros en nuestra sentencia SQL podríamos decir que todo el select from es como el sujeto que vamos a pedir y a partir del where, que sería como nuestro verbo hacia adelante, sería como nuestro predicado. Pero hay que tomar en cuenta de que solo la cláusula where
O la cláusula group by también me define ciertos datos, la cláusula limit, porque por ejemplo la order by solamente me afecta el orden, pero no me afecta tal cual como la condición de los resultados que me regresan, entonces no sería como parte del predicado, digámoslo así. Entonces, vamos a preguntarle, a ver, ¿quién me contestó? Levantó la mano ahorita, Reséndiz Pantoja. Sí, profe. Perfecto. Vamos a regresar con el joven García Flores Edwin Aldair. Sí. A ver, dígame, joven, ¿por qué se requiere una tabla adicional para una relación muchos a muchos? Mm, Pues cuando hay muchos que comparten muchos elementos y la tabla adicional sería para guardar mm, los elementos que comparten, eso se me ocurre. Ajá. Si tenemos dos tablas que se tienen que unir muchos a muchos y yo no tengo la posibilidad de crear una nueva tabla, ¿qué usarías para que sea justamente una relación muchos a muchos? Mm, No se me ocurre. Ok. La de hace ratito y esta otra te la voy a dejar. ¿Dónde estás? Edwin Aldair, ¿verdad? Y vamos a preguntarle a Gómez Navarro. ¿Sí me escucha, profe? La misma pregunta del jovenazo. Si no tuvieras una tabla, muchos a muchos, o una tabla, si no pudieras crear una tabla adicional, es más, voy a poner el ejemplo un poco más especificado. Tengo una tabla profesores y una tabla materias. Un profesor puede dar varias materias y una materia puede ser impartida por varios profesores. Entonces, ¿qué estructura podrías poner en alguna de las dos como para tener una relación muchos a muchos? Es que lo que se me ocurre es que no sé si es parecido a como teníamos, por ejemplo, la tabla de DB, que por ejemplo, empleados se comunicaba con locaciones y eso de locaciones se comunicaba con otras tablas. No sé si es parecido. Sí, sí, o sea, tiene Ah, mucho que ver. ah, Pero, o sea, como que ahorita olvídate tantito de las locaciones y los departamentos. ujú. Enfócate en una tabla profesor y una tabla materias. Lógicamente, la tabla profesor va a tener un identificador, la tabla materias va a tener un identificador. ¿Qué puedes agregar a esas tablas para tener una relación muchos a muchos entre las dos? Mm, Puedo, no sé, claves foráneas o externas. ¿Cómo? Claves foráneas o externas. Ajá. Pero si yo tengo, por ejemplo, profesor y yo le agrego un campo I de materia a la tabla profesor como una llave foránea a la tabla materias, sería una relación uno a muchos, porque el profesor, o bueno, ¿cómo puede decir? Un profesor, o bueno, ¿cómo se puede decir? Varias materias pueden tener un profesor, pero no viceversa. Sí, sí, sí. Entonces, Que ¿qué podríamos hacer?
ocurre, profe. No, a ver, vamos a dejarlo ahí. Yo te pregunto la siguiente. Vamos a ver si alguien quiere participar en esta. No lo voy a... Si alguien tiene alguna idea de cómo hacer esto, levante la mano. Ah, no vi ni quién levantó la mano. Romero Miranda. Sí, profe. A ver, dígame, jovenazo. Pues se crea una tabla adicional y esa tabla adicional contendría como las claves principales de las otras dos tablas que se estarían uniendo. Y Exacto. y en la tabla adicional crearían como coincidencia con las claves externas y tendríamos como la forma de tener la relación de muchos a muchos, pero en realidad sería de uno a muchos. Exacto. Justo como dices, tienes las dos tablas. Si agregas el ID de la materia a la tabla profesores, va a ser una relación uno a muchos. Si agregas el ID del profesor a la tabla materias, va a ser una relación muchos a uno. Pero si tú tienes una tabla intermedia, no agregas ni a profesores ni a materias, sino en la tabla intermedia agregas I de profesor, I de materia para relacionarlos. Y lógicamente esa tabla va a ser una relación uno a muchos con profesor y uno a muchos con la tabla materia, pero eso significaría de que entre las dos tablas van a tener una relación muchos a muchos. Pero aquí la pregunta es, ¿de qué forma la podemos hacer si no podemos? Sería una mala práctica, lógicamente, pero ¿qué mecanismo podemos hacer para hacer esto si no podemos crear una nueva tabla? Sin la necesidad de crear una nueva, sino que solo Ajá. con la misma. En cualquiera de... Solo puedes modificar alguna de las dos tablas. No se me ocurre, profe. Ok. ¿Por cómo explicaste la relación en base a la... A ver, Huerta Olivares. Podría agregar una clave principal a una de las tablas, aunque es Ajá. una mala práctica, pero, por ejemplo, si tenemos nuestros maestros Ajá. y tenemos una llave principal, pero esa llave principal de las de materias le indica hacia dónde ir. ¿Cómo podría poner el ejemplo? Bueno, tenemos materias. Tenemos Ajá. una tabla materias. Tenemos una tabla maestros. En la tabla maestros agregamos un ID que es el que corresponde al de materias, una clave de materias. Entonces, aunque tengamos registros repetidos de maestros, podemos diferir con el de materias. Ok, o sea, prácticamente estás duplicando registros de profes con Ajá. una clave diferente. Excelente. Esa es una mala práctica para lograr este propósito. Pero justamente es como a lo que voy, de que en ocasiones, por cumplir el propósito de una relación muchos a muchos, hacemos este mecanismo. Le voy a poner la mitad a Romero Miranda y a Huerta Olivares la participación correspondiente. ¿Qué otra forma? Imagínense que si yo tengo la tabla profesores y la tabla materias, yo puedo tener en la tabla profesores 10 campos de I de materia 1, I de materia 2, I de materia 3, pero para esto tendríamos que tener como limitado el número de materias para cada profesor. Digamos que agregamos 10 columnas de materia 1 hasta materia 10. Aquí habría una ineficiencia en la base de datos porque el maestro que tiene 10 materias, pues sí llena su registro, pero todos aquellos maestros que tengan solamente una materia van a tener 9 campos nulos, que va a ser puro espacio, ¿cómo se dice? Desperdiciado en mi base de datos.
como dice el joven Huerta, el tener duplicados de profesores van a, ¿cómo se dice? Tanto es ineficiente porque estás duplicando registros para tener una llave diferente de una materia, tanto sería ineficiente porque el campo identificador del profesor no podría ser único o autoincremental o primary key, porque como estoy duplicando el registro de profesor, no le puedo poner un identificador diferente a cada profesor. Entonces, si le pongo el mismo, le tendría que quitar esa restricción del campo único del identificador. Entonces, digamos, no quiero ni siquiera duplicar y no quiero poner varios campos de llaves foráneas a la otra tabla, pues puedo poner que el profesor tenga en el campo materias una cadena que me separe las claves de las materias que da por medio de comas y ya programáticamente saco la cadena y la parto como para saber qué materias da, pero esto nos limitaría de tener una relación sana en una base de datos con una llave foránea, porque no puedo hacer una llave foránea de una cadena con varios registros de otra tabla. Entonces, una relación muchos a muchos, si es necesaria en una base de datos, lo mejor siempre es tener una tercera tabla en la cual agrego los identificadores de ambas. Así no modifico ni una tabla ni otra, solamente creo una que es la que une estas dos tablas. Espero que eso haya quedado bien claro, porque si de repente son conceptitos que se pasan y cuando menos acordamos ya tenemos unas tablas gigantescas porque se nos olvidó este tipo de cosas. Bueno, vámonos con Gómez Navarro nuevamente. Joven, ¿por qué no se puede usar un alias de una columna en una cláusula where? Ok. A ver, déjeme recordar. Échale. Ok, es que... es que no sé si... Es que recuerdo que como al usar el alias, el where no reconocía muy bien hacia qué tabla estabas hablando, ¿o no? Pero ¿por qué no reconocía de qué tabla estás hablando? Es que no recuerdo. Ok. Te dejo otra oportunidad para que te pongas fecha la siguiente. ¿Quién fue el primero que dijo ahorita Ávila Cisneros? ¿O cómo se llama Ávila? Ávila López Juan Pablo. Sí, es que creo que el alias no reconocía como tal. O sea, para el where no existe el alias. ¿Por qué? Bueno, como yo lo entiendo, se me viene a la mente lo del where you're having, Exacto. porque el where va como al mismo tiempo que la sentencia. Ajá. Entonces, como que va dentro de la misma sentencia y Vas bien, vas bien. no lo reconoce porque para él no se le ha dado el nombre, el alias. Todavía. Ajá. Exacto. Muy bien, jovenazo. Ávila López Juan Pablo. ¿Alguien quiere complementar un poco la respuesta de los que tienen ahí ¿cómo se dice? Rivera Cisneros o Yamir Alejandro? Sí. Bueno, sí, creo que como lo había comentado mi compañero, bueno, como yo recuerdo era que
que, que una instrucción select no se ejecutaba como en el orden en el que estaba escrita. Ujú. Em, yo recuerdo que primero creo que se ejecutaba la cláusula from, Ajá, luego el where y luego el select. exacto. Bueno, y por último el order by, que es donde sí lo podemos usar, ¿no? El alias. Entonces, pues creo que era por eso. Justamente es por eso. El orden de una sentencia no se ejecuta como dice al mismo tiempo. Lo único que tal vez al joven Juan Pablo le hizo falta de que él decía como que se ejecuta todo al mismo tiempo, pero el where no, no percibe o no conoce los alias de las columnas cuando se está ejecutando. Pero como dices, es de que las cláusulas se ejecutan en cierto modo diferente. Primero el from, que dice, de esta tabla la vas a agarrar los datos. Después el where, que dice, ¿cuáles datos de esta tabla te voy a dar? Ah, pues el ID tal, me lo regresa. Ahora sí que ya que me regresó estos datos, el select dice, qué campos de esos datos filtrados son los que quiero y los voy a etiquetar como yo quiera con un alias. Entonces, para este lado apenas se están haciendo los alias, ya se ejecutó el where. Entonces, el where, si le pongo un alias que está en el select, va a decir no lo reconozco, no sé de qué campo estás hablando. Entonces, muy bien, jovenazos. Rivera Cisneros. Ahí está. Gómez Navarro, todavía tienes otra Ok, oportunidad. last chance. Si MySQL no soporta el full join, ¿cómo podemos emularlo? Ok. Ah, era con una combinación de joins, pero... A ver, ¿Qué combinación? Es lo que dejé recordar. El full... ¿Es con el Union Join? Es el union. O sea, Ajá. ocupas hacer un union, pero el union une consultas Ajá. o tablas en cierto aspecto. Une consultas. Entonces, ¿qué consultas necesitas unir para tener un full join? Ok. Mm, es que... ¿Sería el left join y el right join? Exactamente, con eso. Si hago un Sí. select left join de una tabla, de dos tablas, y después hago un select right join de esas dos tablas, los dos resultados, pues me va a dar el full join. Ojo, si utilizamos el union, todos los que están en intersección se van a, ¿cómo se dice? Como hacer el distinct. Si hago un union all entre los dos, me va a dar duplicados cada uno de los registros que tienen intersección. Pero justamente como dices, la combinación o la union del left y del right join me hace el full join en MySQL. Ahora sí, Gómez Navarro, te la cuento. Perfecto. Vamos un poco de abajo para arriba. Zavala López Carlos Emilio. Sí, profe. A ver, jovenazo, dígame usted. En las propiedades ACID de las transacciones, ¿a qué se refiere el aislamiento o isolation? De esa no me acuerdo bien. ¿Te avientas de otra o? Espera, déjame pensar, Dani.
Pues no estoy muy seguro, pero podría ser que, que no dependa de otra. Una tabla no dependa de otra. No. Tal vez podría ser otra pregunta porque esa así no. Ok, te paso a la siguiente. Vamos a preguntarle a Narcomercado Alondra. Alondra. Hola. Sí, profe. A ver, señorita, dígame, ¿en qué propiedades? Bueno, en las propiedades ACID son propiedades de las transacciones. ¿A qué se refiere el aislamiento o isolation? Ese era algo así de que en dos transacciones, todas como que hacías una operación en cada una y no tenían que como afectar la información entre ellas. Muy bien. ¿Recuerdas los niveles de aislamiento? No, esos no. Nada, no recuerdo. Ok. Te lo voy a poner por la mitad, por la primera respuesta. No, así te la pongo bien. No hay problema. Vamos a preguntarle a Russell Coria. Sí. ¿Tú recuerdas cuáles son los niveles de aislamiento? Sí, son 4. Es el read uncommitted, read committed, repeatable read y serializable. Perfecto. Muchas gracias, jovenazo. Ya puede irse a comer. Ya con eso, ya con eso es todo. Excelente. Aislamiento, hablamos, como dijo la señorita, de que las transacciones, qué tan relacionadas están o qué tanto puede intervenir una transacción con la otra. Los niveles de aislamiento ya los habíamos visto, recordamos que, como dijo el compañero, read uncommitted, read committed, serializable y repeatable read. Cada uno tiene un nivel de relación entre transacciones más íntimo hasta el serializable, que es cuando las transacciones se realizan completamente independientes. Ahora, vamos a preguntarle nuevamente a Zavala López Carlos Emilio. Sí. Jovenazo, dígame por favor usted. Se le llama columna generada. Eso ya no era de transacciones, ¿verdad? No. Es tema completamente aparte. ¿Qué es una columna generada? Se coloquialmente como una columna generada. No, esa tampoco me la sé. Ay, No, te no voy a sé. dar otra oportunidad todavía la que sigue. Vamos a ver, ahorita preguntamos a alguien más y si no ya le pregunto al joven Corona. Pero vamos a ver si se la sabe Plasencia Núñez Jorge Luis. ¿No está Jorge? No.
A ver, vamos a ver si se la sabe Ortiz Manjarres Daniel. Sí, profe. Jovenazo, ¿qué es una columna generada? Es la que es la que sacamos haciendo operaciones con otras. ¿Me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, si tenemos un select nombre, peso, diagonal, altura, como masa corporal, por ejemplo, de persona, y damos alter table a persona y agregamos una columna que se llame masa corporal con decimal generator, always as, y lo que vendría siendo para calcular la masa corporal, que sería el peso sobre la altura, y después after y la última columna. Ok. Aquí lo que estamos haciendo, está perfecto lo que dijiste, pero tú lo que estás haciendo es alterar una tabla para agregarle otra columna en base a una columna generada. La columna generada prácticamente es cuando haces el select de los dos campos haciendo una operación y dándole un alias para hacer un dato adicional de los que no tiene realmente la tabla, sino que está como ya computado. Esa es mi columna generada. No necesariamente es actualizar la tabla para que la tenga nueva, sino, no sé, o sea, el ejemplo de que me dicen, quiero que saques todos los usuarios de una tabla. Si yo hago un select count as total, esa es una columna generada, porque no es un campo de mi tabla, simplemente estoy generando una columna con un dato que quiero darle al usuario. Si, por ejemplo, me dice, dame el peso corporal de estos usuarios, hago el cálculo entre altura y peso, y eso se lo regreso como una columna generada de nombre masa corporal, pero no está realmente ese dato en la tabla, es como a lo que voy. Genero columnas a partir de datos de una tabla, pero claro, es completamente válido el actualizar la tabla con este dato, pero no necesariamente. Las columnas generadas simplemente es las que generamos en tiempo de consulta. Pero con eso te tomo tu participación sin problema. Joven Zavala. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el where y el having? Pues como yo lo entiendo, el where es para poner una condición o indicar o indicar un registro con un valor específico, y el having es como para ordenar los datos de una cierta manera. No, ese es el order by. A ver, te voy a dejar la última, que es la... Va. Vamos a preguntarle... Rivera Cisneros, ya le pregunté. Ya. Vamos a preguntarle a Daniela Ayala Flores. Sí, profe. Yo tengo que el where filtra registros de la tabla, mientras que el having filtra ya los resultados. Exactamente, así de fácil. Como dijo el compañero en la pregunta del alias, ¿por qué el alias no se puede en el where? Es porque se ejecuta en cierto orden. El from primero, después el where. Entonces el where trabaja como que con la tabla física. Una vez que se traen los datos y el select pide solo las columnas y las renombra, el having llega después, y el having sí puede utilizar las columnas generadas
o las columnas renombradas con alias, porque esto es el mismo que el where, pero solamente para dar como condiciones adicionales una vez que ya terminó esta consulta. A ver, Daniela, Ayala Flores. Perfecto. Con esto, a ver, joven Zavala López, si no se sabe esta, ya ni modo. Dígame, ¿a quién se le atribuye la frase pienso, luego existo? ¿A Sócrates? No, pues, a ver, no. Otra oportunidad, y si no, ya ni de cultura general. Sí. Me acuerdo que era un filósofo. ¿Sí? ¿A René Descartes? Órale, pues, ya te lo mandaron por mensaje. Sí. No es cierto. Ya vámonos, ya te puse que participación. Ponte a estudiar un poco más porque si hace falta. Bueno, ese es el propósito de este repasito, ¿no? El retomar estos conceptos para que no se nos vayan olvidando. Nos vemos el día miércoles para seguir con una practiquita de tablas temporales. Que tengan bonita tarde. Sale, profe. Chao, chao. Nos vemos. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias, profe.